¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la colegiación de la abogacía y los retos de la profesionalización jurídica. El abogado debe ser un profesional completo, capaz de enfrentar los retos del mundo digitalizado, sin olvidar la importancia y el compromiso de la ética, lo social y el rigor legal. El papel del abogado litigante es proteger los derechos de sus clientes, defender una causa justa con apego a la justicia y procurará velar por los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por el derecho nacional e internacional, actuando en todo momento con libertad. Nos encontramos en un punto de inflexión para la educación jurídica, que demanda un liderazgo renovado, con capacidad de adaptarse rápidamente. Este liderazgo debe de garantizar que las futuras generaciones de abogados tengan oportunidades laborales y que estén excepcionalmente preparadas para navegar y prosperar en este emocionante mundo jurídico. El tema de esta tarde, la colegiación de la abogacía y los retos de la profesionalización jurídica. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Completamente en vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en el corazón de la ciudad de Querétaro, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de nuestro estado, la máxima casa de estudios, y con el gusto de saludarlo como todos los jueves. Le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe esta hora. Y permítame, si usted así me lo considera, presentarle a dos de los invitados que tenemos el día de hoy, dos excelentes profesionales del derecho, que sin duda alguna van a dar un gran referente de lo que necesitamos para profesionalizarnos a todas esas futuras generaciones que están incluso ahorita, que acaban de egresar, y otras que tengan la intención de estudiar la licenciatura en Derecho o que aún no saben todavía qué van a estudiar y se van a dejar un semestre de analizar. Pues bueno, que tengan ustedes la oportunidad con estos dos grandes abogados de reflexionar si estudiar Derecho o ser la mejor opción la licenciatura en Derecho. Permítame primero presentar a la maestra Verónica Esperanza Garfias Vargas. Ella cuenta con estudios de licenciatura en contabilidad por esta máxima casa de estudios. También tiene la licenciatura en Derecho por esta máxima casa de estudios, especialidad en Administración de Justicia por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, maestría en Derechos Humanos por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, igualmente de aquí de nuestro estado, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Laboral, ambas por el INDEPAC. Ella es presidenta de la Asociación Queretana del 2019, vicepresidenta de la Asociación Queretana, presidenta de la Barra Queretana a la fecha, y por supuesto es vicepresidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro. Bienvenida, maestra Verónica Esperanza Garfias, gracias por aceptar la invitación, muy buenas tardes. También nos hace favor de acompañar el maestro Alejandro Juárez Jiménez. El maestro es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, aquí, Campus Querétaro. Cuenta con la maestría en Procuración y Administración de Justicia y Litigación Oral por la misma Universidad del Valle, y también cuenta con una maestría en Derecho Privado por la Universidad Marista. Tiene diversos diplomados, tales como en Derecho Inmobiliario, Derecho Ambiental, y por supuesto es docente de diversas universidades, incluida nuestra Autónoma de Querétaro, dando las materias de Derecho Agrario, Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Personas y Familia. Y por supuesto, también ha sido presidente del Colegio de Abogados Agraristas de Querétaro, donde es actualmente el presidente. Es socio de la Unión Mundial de Agraristas, miembro del Comité Americano de Derecho Agrario, miembro del Comité Nacional de Abogados Especialistas en Materia Agraria, miembro fundador y tesorero de la Asociación de Academias Agrarias, y es secretario general de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados a la fecha actual. Muchísimas gracias a ambos, maestra Verónica, gracias. Maestro Alejandro, por aceptar la invitación de esta tarde y poder platicar con todo nuestro auditorio de lo que es la colegiación de la abogacía y los retos de la profesionalización jurídica. Bienvenidos y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me gustaría empezar, si me lo permiten, maestra Verónica. Tenemos nosotros, desde que iniciamos, maestro Alejandro, una complicación a lo mejor en nuestra carrera, porque siempre nos decían, abogado que llega a los juzgados, o el abogado debe ser una persona muy aguerrida, que esté en los juzgados debatiendo, que esté presentando demandas, que sea, pues, simple y sencillamente, nos incentivaban al pleito. No tenemos la cultura de resolver los problemas, hablar de la mediación, de la conciliación o de los mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos, pues lo vemos incluso hasta como un tanto cuanto lejano, maestra Vero, maestro Alejandro, porque decíamos, no, pues, si no presento una demanda, ¿cómo cobro? Y entonces ahí, ¿cuáles consideras que son los retos del abogado en este momento, maestra Verónica? Buenas tardes a tu auditorio. Es un placer regresar a este programa que me encanta, ya que yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y la considero siempre mi casa, maestro. Gracias. Bueno, los tiempos cambian, pero aún así desde la primera constitución que hubo en nuestro estado de Querétaro, ya manejaba dispositivos legales respecto de privilegiar ese acuerdo entre las partes. Y actualmente, pues vemos, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya lo tenemos a la puerta para empezar a que sea nuestra base para nuestro ejercicio profesional. Pues tiene como requisito fundamental estos medios alternativos de solución de conflictos. Por varias razones, maestro Gerardo. En primer lugar, porque pues cada vez somos más personas, cada vez se necesitan más juzgadores. Casi en la mayoría de las áreas los juzgados están saturados de expedientes, saturados de juicios, y eso nos hace que la justicia no sea pronta ni expedita. Entonces la ley actualmente nos está enviando y nos está ordenando que primeramente agotemos estos medios alternativos de solución de conflictos. Pero eso es de alguna cuestión reciente, maestra, porque no lo teníamos así como de forma inmediata, tomando en consideración que siempre hablábamos, nos vemos en los tribunales, nos vemos en los juzgados, ¿no? Y si no, decíamos esta acción como que, pues no eres buen abogado. O te decía la parte, oiga, no, pues es que, a ver, yo quiero usted que me siente a negociar con mi ex esposo, pero yo no lo puedo ver, tomando en consideración que tú litigas más la cuestión del derecho privado, maestra Vero. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, oiga, te doy un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hoy en este momento estas nuevas generaciones, nuestros becarios, tú con un solo botón llaman un vehículo, un taxi para que venga por ellos. Digo, un taxi, un servicio. Con un solo botón llega la comida al despacho. Cuando nosotros no lo teníamos así, todavía nos tocó salir a la parada. Entonces, ¿cómo le explicas hoy a estas nuevas juventudes, maestra Vero, maestro Alejandro, que tu asunto se va a tardar 2 años? Digo, ni se diga las máquinas de escribir, ¿verdad? Que ahora las demandas las hacemos rapidísimo. Y ya ahora ya con maestro, yo considero que es una cuestión de mentalidad social de los propios abogados y de las instituciones. Porque yo tengo casi 25 años en el ejercicio profesional y en aquellos tiempos había un dicho entre los abogados, ¿no? Y decíamos, no, pues más vale un buen arreglo que un mal pleito. Y tratábamos de hacer este tipo de acercamientos con las partes para lograr conciliar. Sí, efectivamente, existen abogados que realizan malas praxis, que, no sé, quizá cobran por mes y dicen, pues entre más me tarde yo cobro más. Pero aquí... O sigo cobrando. O sigo cobrando. Pero aquí considero que no se trata de eso. En primer lugar, explicarle a todos estos jóvenes que el hecho de que resuelvan un asunto en el menor tiempo posible, no tienen por qué cobrar menores cantidades. Considero que es al contrario. Si tú le estás resolviendo un asunto a una persona... En 2, 3 meses. O en una semana, digo, mereces hasta que te pague el doble. Porque finalmente
como siempre les comento a los clientes, ¿no? O sea, a ti de nada te sirve una sentencia que la vas a enmarcar y la vas a poner ahí de recuerdo, ¿no? O sea, el cliente dice, yo necesito mi dinero o yo necesito mi custodia o necesita lo que está demandando. No necesita el proceso, él quiere soluciones. Nosotros como abogados estamos para solucionar problemas, no para generar más problemas. Correcto. Entonces, pero ahora, actualmente tenemos ya muchos mecanismos para poder solucionar los conflictos. Incluso en el Poder Judicial pues hay un centro de mediación donde pueden ir las personas. Pero independientemente de eso, yo sí personalmente considero que el primer mediador debe ser el abogado y el abogado debe estar preparado en estas materias. Maestro, en ese punto que comenta la maestra Verónica, muy importante, la preparación del abogado. ¿Cuáles son los retos que tú visualizas de la profesión jurídica, tomando en consideración, maestro, que a mí me tocó la licenciatura todavía con el derecho agrario, que es la rama que tú dominas y en la cual eres presidente de los abogados agraristas, que era una materia optativa y que ahora la tenemos ya en un plan curricular? Es decir, ya no puedo darme el lujo de decir, ay, esa no la llevo. No, ahora la tienes que aprobar, punto. ¿Cuáles son los retos que tú visualizas, maestro, en tu área? Maestro, pues muchas gracias primeramente. Es un placer estar aquí con amigos. Gracias. Los que debieron estar entrevistando somos la maestra Vero aquí al doctor Gerardo, porque él es el especialista en la colegiación. Él es el presidente de la FECAC en este momento. Muchas gracias por compartir estos espacios con tu servidor y con la gran amiga Vero. Enormes retos, ¿eh? Desde el punto académico, donde las universidades se tienen que reorganizar, las universidades se tienen que actualizar en aspectos nacionales, internacionales, en todas las ramas del derecho, donde tienen que poner ahora a las personas al centro, donde son la parte fundamental en este marco de los derechos humanos, donde los jóvenes ahora tienen que revisar una gama más amplia de especialización en las universidades. Un gran reto académico. En ese sentido, las universidades tienen que atenderlo. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene esta forma de atender el derecho. Desgraciadamente, no es un tema que sea ni en el estado de Querétaro ni a nivel nacional. Por ejemplo, la parte de la materia agraria, pues no hay una sola maestría en materia agraria de universidades autónomas. ¿Sí? Hay maestrías de universidades privadas y de otros institutos, pero no de alguna universidad. Grandes retos universitarios en ese sentido, sí. En el ámbito profesional, pues tenemos que actualizarnos mucho más de lo que teníamos anteriormente. Para atender un asunto teníamos un par de normas, de reglas, de leyes. Ahora tenemos un abanico enorme de literatura, de leyes nacionales, internas, leyes internacionales, latinoamericanas, y de tratados, etcétera. Una gran cantidad. Afortunadamente, también tienen estos jóvenes unas herramientas que no se tuvieron en el pasado. Como bien lo estaban mencionando, la tecnología facilita atender estos temas de manera más pronta, para que podamos atender a la gente que representamos, porque nos tenemos que estar preparando constantemente, porque vamos a abogar por alguien. Ya se decía, las personas van a poner su libertad en nuestras manos, sus pertenencias en nuestras manos, sus tierras, todas sus propiedades en nuestras manos. Y tenemos que darle una atención adecuada para proteger esos derechos de las personas que representamos. Entonces, hay un gran reto en la actualización. Yo creo que la parte fundamental es la parte académica, que es ahí la base para que esto se pueda atender de mejor manera. Y con estos cambios que estamos viviendo, después de esta brecha generacional que hemos estado hablando, estos grandes cambios en la atención a los derechos humanos, a los nuevos procedimientos que se están implementando en el tema jurídico en nuestro país, y con los ventarrones que estamos viviendo en estos días, pues tenemos que estar muy preparados para cuando menos a entender
lo que está pasando y poder dar un mejor servicio. Sí, nos encontramos yo creo que en un desafío importante porque pues desde que nos estamos en la escuela, yo creo que cometemos un grave error los estudiantes en decir, ay, quiero titularme, ya quiero tener mi cédula, pero desafortunadamente la abogacía es de día a día. Y un ejemplo de ello es lo que comentaba atinadamente la maestra Verónica, en donde tenemos por lo menos en puerta una ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias, maestra, que inicia en enero de este año. Y cuando nosotros nos decían, vamos a mediar, a lo mejor todavía no todos tengamos el chip de decir, no, pero ¿por qué? Porque la cuestión es que la gente nos contrata para solucionar un problema, no para hacerlo largo. Y dos, comentabas atinadamente la implementación del Código Nacional en materia familiar y civil o civil y familiar, Sí. y que va a implicar, maestra, que tengamos la capacidad de tener una argumentación sólida y una oratoria importante, porque también vamos a llevar los juicios orales de orden familiar y civil. Ya en este momento lo hay, en civil, en materia mercantil, ya en la cuestión penal. En la cuestión agraria no se diga, pues fue el parteaguas y siempre se hablaba del derecho agrario como una audiencia oral. Pero ahora me gustaría detenerme un poco, porque en la currícula de los dos, yo observo que siempre han pugnado también por una colegiación. Para estas nuevas generaciones que acaban de egresar en este momento, en esta licenciatura en Derecho, maestro Alejandro, ¿qué mensaje le darían ustedes a los abogados de la importancia de colegiarse? Porque si bien es cierto, la Constitución nos dice que somos libres de profesar el arte, oficio, profesión que nosotros queramos, siempre y cuando este sea lícito, ¿correcto? Pero nunca habla de una colegiación y menos obligatoria. Claro. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, maestra Vero, para que estas nuevas generaciones puedan asociarse, en este caso, tú como presidenta de la Barra Queretana de Mujeres? De abogadas. De abogadas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el mensaje? Mira, son diversos aspectos muy, muy importantes, principalmente porque somos un grupo, los colegios, las asociaciones y barras, somos grupo de gentes que estamos ocupadas en profesionalizarnos. ¿Qué significa esto? Que constantemente estamos buscando cursos, conferencias, para poder actualizar los conocimientos. Desafortunadamente, maestro y amigo Alex, ustedes lo saben, que la sociedad evoluciona o cambia más rápido que la ley. La ley como que siempre va atrasito, ¿no? Hay cambios sociales y hasta después hacen la ley. Entonces... O el abogado es el parteaguas para impulsar. El abogado postulante, que yo le diría postulante, porque para mí quienes litigan son las partes, el abogado postulante es el que va a hacer notar a la sociedad la problemática. Y entonces de ahí se generan lo que es las jurisprudencias y las reformas a la ley. En fin, la cuestión, para no salirnos del tema, es la profesionalización. Aparte de la profesionalización y actualización en los conocimientos, hacemos como un club, maestro, donde las asociadas, los asociados, te piden un consejo profesional. Te piden, oye, fíjate que tengo un tema así, ¿cómo le hago? Ah, pues yo ya viví esta experiencia y me fue así, te recomiendo que te vayas por esta vía, que utilices este tipo de documentos y este tipo de pruebas, etcétera. Esa parte es importantísima, porque aparte de eso, el derecho, el ejercicio de la profesión del abogado ya no es como era antes, maestro. Ahora es multifactorial y multidisciplinario. Es decir, ahora ocupamos de muchos profesionistas de diferentes ramas del derecho. Y ramas de otras ciencias, psicólogos, trabajadores sociales, filósofos, médicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no es que el abogado tenga que conocer todo, pero sí te tienes que dar una pequeña empapada
de todas las áreas de manera general cuando vas a tomar un asunto. Si vas a tomar un asunto relativo a la construcción, pues tienes que tener conocimientos mínimos. Yo no te estoy diciendo que básicos, porque eso es imposible. Y en Sería estudiar otra licenciatura. Sería estudiar otra licenciatura. Pero cada asunto es interesante por sí mismo. Y entonces en los colegios y barras de abogados nos dedicamos a hacer este tipo de situaciones. Otra cuestión importante que hacemos los colegios y asociaciones de abogados es cuando vemos algún fenómeno social que no está atendido por las autoridades, podemos nosotros hacer llamados a las autoridades. Tenemos de alguna manera una presencia, diría yo, hoy en día importante. Y no vamos a hablar de este tema hoy, pero sí, pues viene la reforma judicial, que eso nos va a dar un realce. Y para hablar de este tema, pues sí me gustaría que fuera otro programa. Pero te voy a decir por qué. Digo, no importa sí. que no venga tu servidora, porque hay muchos aspectos que sí se tienen que tocar respecto de los pero independientemente retos. de eso, maestra, me parece a mí muy importante lo que tú tocas, porque a fin de cuentas, ¿a quién le interesa o a quién le impactaría de primer momento la reforma? A todos los justiciables. Y nosotros somos la voz de toda la sociedad que reclama una justicia. Entonces me parece muy importante Sí, eso. porque además parte de la reforma es que se nos va a pedir opinión a las barras y colegios de abogados respecto de los De las personas que candidatos quieran que vayan contender. a contender, pero eso lo platicaremos. Ok. Entonces, ese es otro aspecto importante de la colegiación. Yo considero siempre que la unión hace la fuerza. En la barra queretana de abogadas, a cuyas integrantes les mando un abrazote a todas, tenemos un lema que dice: todas somos una. Entonces, en ese sentido, estamos ahí para auxiliarnos, ¿no? Y te lo digo, por ejemplo, hoy nos dice una asociada: oiga, maestra, es que dígame como cuánto cobro por los juicios. Le digo: licenciada, eso es una plática de café. Y ya se empezaron a sumar todas las colegas. Ay, invítenme, yo voy al café, ¿no? Porque empezamos a ver este asunto, se cobra así, así, porque tenemos derecho a nuestros honorarios profesionales. Gracias. Ahí, maestro Alex, tú en este momento, aquellas personas que, repito, nos siguen, que en este momento llega el jefe de familia, la persona, y nos hace favor de sintonizar, ¿por qué le dirías que la colegiación es importante? ¿Por qué aquel joven egresado o aquella persona que en este momento nos ve y diga: no, yo ejerzo mi profesión de manera libre? ¿Por qué le dirías: asóciate a la Asociación de Abogados Agraristas o pertenece a alguna asociación de abogados? ¿Por qué consideras tú que es importante? Sí, maestro. Creo que es fundamental, a lo mejor, separarlo. Importante es, primero, retomando las palabras de la maestra Averos sobre la preparación y el continuo conocer del derecho, que está evolucionando, como se ha mencionado, día a día. Eso es fundamental. ¿Y cómo se hace eso en los colegios, en las barras, en las asociaciones? De manera conjunta. Se exponen temas, se debaten los temas que se tienen que atender propios del conflicto en el que se está revisando el proceso. Y en ese sentido, la colegiación permite el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos, el intercambio de vivencias, que nos va a fortalecer a todos los miembros del colegio. Es fundamental también que pertenecer a un colegio, a una asociación, por un tema de especialización. Quiero comentarles que en el tema agrario, y como se mencionó por parte del doctor, ha evolucionado en México, y Querétaro es un referente, no solamente por lo que hemos estado hablando hace un momento, sino porque esta universidad ha sido pionera en este estado y en el centro de la República sobre la materia agraria de manera obligatoria en la currícula de los abogados. Fundamental porque nos da una referente que tenemos un gran problema en el país. Entonces, colegiarse permite especializarse, seguir especializándose sobre esta materia. La forma en como el Colegio de Abogados Agraristas en el estado de Querétaro trabaja en ese sentido es
proporcionando información, haciendo debate, interviniendo en varios foros, interviniendo ahora en las grandes reformas que se tienen que atender en estas nuevas legislaturas en relación a la materia agraria y en relación a un código agrario que se está impugnando. El colegio ha sido impulsor de estos temas a nivel nacional y tienen propuestas importantes. ¿Quiénes participan ahí? Pues los abogados, que tienen el deseo de conocer, el deseo de prepararse y además el gusto y la preferencia por esa excelente materia, que es la materia agraria. Por eso, un espacio de abogados en conjunto caminamos de una mejor manera para atender a las personas que representamos. Hacerlo de manera individual es importante reconocerlo, como bien se ha dicho, nuestro derecho, pero hacerlo de manera colegiada, llevamos más fuerza, llevamos más punch para poder atender los asuntos que nos encargan. Sí, fíjense que a ver si nos da oportunidad de comentar antes de irnos a la pausa. Pero en el Centro Estatal de Impartición de Justicia, perdón, en el Censo Estatal de Impartición de Justicia, que tomé los datos del INEGI, en el tema de solución de conflictos, no es muy claro para decir cuántos asuntos se resolvieron. Maneja aquí en la encuesta que yo tengo 21,660 asuntos hasta el 12 de enero del 2023. Y obviamente 2019, 24,426, que a lo mejor pueden ser muchos o pueden ser pocos, depende. 2020, 21,000, bajó, a lo mejor todavía los sesgos de la pandemia. 2021, 21,900, 2022, 26,455 y 2023. ¿Eso es en Querétaro? En términos generales. Por cuanto ve única y exclusivamente a la cuestión de expedientes iniciados en justicia alternativa. Y obviamente vienen abreviaciones, maestra Vero, porque dice CJA y entonces tendrías que entender que es el Centro de Justicia Alternativo, claro. el CM, Centro de Mediación, el CC, Centro de Conciliación, etcétera. Digo, para los que no están muy avesados a la cuestión del derecho. Sí. Pero lo que no me queda claro aquí es, no dice cuántos se resolvieron, porque lo fabuloso es que llegan y van a conciliar y está muy bien, pero ¿cuántos ya no regresaron? ¿Cuántos inician un juicio? ¿Y cuántos de eso derivan en que la resolución que puede emitir vaya con un juzgado y quede como una sentencia firme, que sería lo fabuloso? Entonces ahí, para cerrar, en menos de 2 minutos para cada uno, por favor, sí. Díganme ustedes cuál es la importancia en su área, derecho privado, derecho agrario, de la mediación. Maestro Alejandro, maestra Vero. En el derecho privado y especialmente en lo familiar es importantísimo, porque tú como abogado no sabes cuál es la vida al interno del hogar y las partes saben todos los detalles del hogar, entonces son ellos quienes se tienen que dictar su sentencia. Ellos se la dictan por medio de un convenio. Ahora quisiera abonar esto también ahora en materia familiar, en materia laboral. Yo creo que el 80% de lo que se lleva a mediación se arregla, se queda el 20% para juicios. Y aún así ya está rebasado. Maestro. La mediación es la base del derecho agrario. Estamos hablando que hace 32 años cambia el proceso agrario en México, ya los ejidatarios son titulares de su tierra, entonces dejaron de usufructuar y ahora ser titulares. Esto se enfrenta a un proceso de conflictos, ¿sí? Con la tierra, con los pares, claro, etcétera. Pero todos estos conflictos se dirimen en el tribunal agrario correspondiente. En el caso de la ciudad de Querétaro es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42. La responsabilidad normativa de un magistrado es impulsar la mediación. ¿En qué momento, maestro? En todos los momentos, desde que inicia el juicio, desde que se abre audiencia, hasta antes de sentencia. Si hay 4 o 5 eventos de audiencias, en todos el magistrado de turno propone a las partes y les da alternativas. En materia agraria es la base, y ahí es donde se resuelven. Perfectamente bien lo comentaba la maestra. Ellos dictan su sentencia. Maestro, vamos a la pausa, si me lo permite, vamos a la pausa. Y regresamos para ir acotando la importancia de los centros, de los mecanismos alternos de solución de controversias. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos
Comenzamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, al consultorio jurídico de TV UAC. Si usted nos hace favor de sintonizar, le recuerdo que el tema de esta tarde es la colegiación de la abogacía y los retos de la profesión jurídica. Nos hace favor de acompañar, como usted lo puede ver, la maestra Verónica Garfias Vargas y el maestro Alejandro Juárez Jiménez, presidentes cada uno de los colegios de la Barra Queretana de Abogadas y de la Asociación de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro. Si usted me lo permite, no tiene inconveniente, me gustaría pasar a las preguntas que amablemente nos hacen, porque si no luego el tiempo nos come. Agradecerle a M. Luisa que nos sintoniza, nos ve en este momento, al maestro Eduardo David, fuerte abrazo maestro, ya tenemos pendiente a ver si podemos agendar que nos pueda acompañar aquí un espacio, y por supuesto a la maestra Irma Coronel, que ahorita vamos a su pregunta. Nos preguntan, maestra Vero, si nos pudieras apoyar, ¿qué importancia tiene una póliza jurídica? Vamos a ser realistas. La póliza jurídica no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque las partes no ponen atención en el contenido de la póliza. Muchos abogados se han dedicado, hacen su investigación del inmueble que se va a rentar, que es generalmente para lo que la están usando, y el día que el arrendatario que se quedó rentando esa casa, al que investigó por una cantidad de 4 o 5 mil pesos, que es lo que están cobrando, le dice el dueño de la casa, oye, no me pagó la renta, y el abogado no responde, el abogado dice, esa no es mi obligación ni está en la póliza. Entonces nada más un llamado y atención a la gente que firme ese tipo de pólizas, pues que le digan y les quede muy claro qué derechos tienen por el dinero que están pagando. Si solo es la investigación de dónde viven, de dónde trabajan, etcétera, ustedes considerarán el precio que les están cobrando. Gracias, pues me apena decirlo, pero creo que no funciona. O incluso ahí, maestra, que por lo menos pudieran tener la certeza y seguridad, porque es muy socorrido ya término, esto que tú comentas. Sí. Ya lo hicieron negocio. Sí, es muy socorrido, y entonces por lo menos que usted, amable televidente, o las personas que nos siguen a través de las redes, que puedan en esa póliza jurídica asegurar que si el inquilino o aquella persona no va a pagar la renta o tiene usted alguna situación legal derivado del arrendamiento que usted realice, pues que ellos se comprometan a llevar el juicio en la póliza jurídica. O ¿verdad? hacer tales o cuales acciones. Porque si no, pues la verdad es precios. que yo también coincido que no hay mucha garantía, no hay como tener un aval o un fiador, claro, para que pueda garantizar. Maestro, fíjate que nos hacen una pregunta, estimado maestro Alejandro, nos hacen una pregunta muy, muy interesante. Nos pregunta Celina, Celina, dice, ¿por qué parece que la presidenta del tribunal y demás entes de gobierno muestran más apertura y apoyo al Colegio de Abogados Litigantes o a la FECAPEC o a la NADE que a las demás asociaciones de abogados del Estado? ¿También en eso son elitistas? ¿Los colegios, asociaciones y barras tienen tintes políticos? Marcelina, gracias por hacer la pregunta. Fíjate que la federación tiene una serie de 14 colegios y asociaciones que la integran. Dentro de esto está el Colegio de Abogados Penalistas, la propia NADE, y la federación tiene una serie de reuniones constantes con la presidencia del Poder Judicial en el Estado de Querétaro. No tenemos tintes políticos, no trabajamos en ese sentido, y por lo tanto no considero que a tu pregunta no hay tintes políticos al respecto. Sí, incluso ahí, para abonar un poco más, debemos de reconocer aquí los tres presidentes que de forma trimestral la presidenta del tribunal hace reunión para conocer cuáles son las inquietudes de los abogados litigantes, y tanto el colegio, la barra, la NADE, todos nos reunimos para que hacerle el conocimiento cuáles son las inquietudes de los asociados, y que pues esto resulte en la prontitud o en deficiencias que puede tener algún juzgado para mejorar la impartición de justicia. También nos preguntan, maestra Vero, ¿qué medidas o iniciativas se están implementando o están proponiendo desde sus trincheras para abordar los próximos desafíos y mejorar las condiciones de trabajo de los abogados?
Es muy importante la pregunta y le agradezco muchísimo. Creo que una de las principales estrategias que tomamos los colegios y asociaciones de abogados es instar constantemente en la cuestión ética. Y pues tú sabes que ha sido una tarea que todos los colegios y asociaciones tengan su código de ética, porque en el sentido y en el modo de que todos los abogados sean honestos, cumplan con sus clientes, no necesitan ni publicidad. Entonces, es muy importante que el abogado tenga el conocimiento, que el abogado tenga su cédula profesional, que cumpla con sus obligaciones, que conozca el proceso, que conozca la materia que está haciendo, que está trabajando y que se esté actualizando y profesionalizando en la materia. Estas nuevas situaciones han sido las de siempre. Creo que allí no encontramos cambios. Los cambios los tiene la ley, los cambios los tienen las instituciones y nosotros tenemos que adaptarnos a las instituciones y a la ley como siempre ha sido, y sería entonces el trabajo de siempre reiterarle a todos los abogados que realicen todo este tipo de actividades y pues sobre todo que se colegien. Sí. Irma Coronel, fuerte abrazo. Señora abogada, gracias por estar atenta. Dice, saludos a los tres, excelentes abogados. Efectivamente, el derecho es progresivo y pertenecer a una colegiación nos da voz, con legalidad y con fundamento. Orgullosa de pertenecer a la barra queretana de abogados. Gracias por su comentario, maestra Irma. Óscar Cravioto, fuerte abrazo. Maestro, gracias por estar atento aquí del programa. Señoría, gracias por estar aquí atento. Maestro Alejandro, ¿consideras tú que la abogacía, el abogado, debe ser una herramienta de pacificación o influye en la pacificación del país? Bueno, la pacificación se ha dado a través de diferentes medios y mecanismos, pero los abogados siempre han estado ahí. En cualquier conflicto, ya sea de índole individual, de índole colectivo, de índole social, en el tema obrero, del sindicalismo, en el tema agrario, los abogados siempre han participado y van a seguir participando en estas contiendas, en estos espacios de diferencias en la sociedad. Sí, por supuesto que contribuye a la paz. Son la pieza fundamental para llevar a cabo este procedimiento. No hay capacidad técnica, jurídica, para llevar por otras profesiones que no es la abogacía, para llevar a este país, a nuestra sociedad, en nuestro entorno, a convivir, a transitar de manera pacífica. Los diferentes eventos que hemos tenido en el pasado o recientemente, siempre hay un abogado ahí. Entonces, los abogados son pieza fundamental en cualquier trinchera. Por eso es importante lo que estamos comentando de la capacitación, de la especialización, de la mediación, de la negociación, del arbitraje, etcétera, de todos los medios que tenemos que echar mano, de la normatividad interna, de la normatividad externa, para poder atender estos conflictos cualquiera que sean, y entonces un abogado sería el que esté atendiendo esto, ya sea de manera particular, ya sea de manera privada o a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes. De cualquier forma, maestro, me parece a mí que el abogado trae el termómetro, el pulso de la sociedad, y es, pues, incluso lo veíamos, yo lo veía incluso en las noticias, en prensa escrita, en televisión, cómo, pues, a veces una mala asesoría o un mal abogado puede asusar a la gente y generar un conflicto, generar un malestar social. En ese punto, maestra Verónica, ¿el abogado consideras tú que contribuye al desarrollo de nuestro país, de nuestro México, de nuestro Querétaro? Sí, claro que sí, porque el abogado es el que se encarga de la solución de conflictos y colabora con la administración de justicia. Entonces sí es muy importante porque está involucrado en los contratos empresariales, en los contratos laborales, está involucrado en la creación de leyes, en la propuesta de leyes, está involucrado en todas las áreas sociales
de, de las personas que requieren una asesoría, un consejo, un apoyo. Por ejemplo, en la materia familiar, pues ahí, como tú acertadamente lo comentabas, el abogado puede ser un instrumento de paz social para permear en una familia, pero esa familia no es solo ese núcleo, maestro, sino que son todos los parientes, amigos y todos, donde tú puedes dar un buen consejo o un mal consejo. Y eso lo vemos también en los abogados que dan clases, que tienen todos sus alumnos, donde también ellos pueden dar una buena cátedra para hacer mejorar a este país. Okay. Y pues cada vez estamos más inmersos en las decisiones estatales y nacionales y en todos los ámbitos. Fíjate que en ese punto me parecería rescatar, si ustedes me ayudan también a refrescar la memoria para ver la importancia que tiene el abogado desde el punto de vista social. Yo recuerdo despuesito de la pandemia 2021, 22, que un asunto muy emblemático, maestra, que lo comentabas desde el punto de vista laboral, cómo la General Motors cambia de sindicato y la gente decía, pero ¿cómo? Ya no va a ser la CTM. Y así lo podemos hablar de una cuestión macro. Claro. Como maestro, no me dejarás mentir y ayúdame, muy emblemático el amparo que interpone todavía el maestro Burgoa, en paz descanse, respecto del aeropuerto que quería hacer el presidente Fox. No recuerdo ahorita dónde, pero también era un tema agrario. San Mateo Atenco. Porque no les querían pagar el valor de la tierra que correspondía, según el argumento del maestro Burgoa. Entonces, ¿cómo el abogado, fíjate, al interponer este amparo, ya no se llevó a cabo? Y había todo, ¿no? Económicamente hablando, para llevar a cabo ese aeropuerto. Que a la postre lo iba a terminar haciendo Peña Nieto, que bueno, pues ya no fue, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son temas políticos. Pero como el abogado sí tiene esta habilidad o este termómetro, este pulso de las complicaciones sociales. Y ahí, maestro, me gustaría que me dijeran ustedes qué le recomendarían a los jóvenes que están estudiando Derecho, en qué tienen que profesionalizarse, tomando en consideración dos cosas importantes, a nosotros ya no nos tocó la tecnología en donde con un solo botón le llamas a un vehículo y viene por ti. Sí, claro. Con un solo botón o con una sola aplicación te llevan comida en media hora a tu casa, ¿no? De la que tú me pidas, ¿no? Y donde estés. Y donde estés. Entonces, a nosotros nos tocó eso. Cuando mucho, a lo mejor ven y paga y lo pides para llevar, pero y que tú le digas hoy al joven que no tiene que ir aparejada con la tecnología. Y estoy hablando en cuestiones de la inteligencia artificial. Yo leía, ayúdenme, estos vehículos nuevos de Tesla. ¿Quién es el dueño? Se me olvidó el nombre del empresario. Que bueno, a lo que quiero llegar es que yo leí, y espero no equivocarme también, y si no, por favor, ayúdenme ustedes, que ya estaban trabajando en implantarles un chip a la persona, al ser humano, para tener mejor inteligencia o habilidades. Entonces, quieras o no, ¿cómo vamos a alimentar este chip? Y estábamos hablando de neuroderecho, ¿no? Claro. Todas estas cuestiones ¿Cómo se regulan? Ya no basta nada más, maestros, ya no basta nada más en temas de orden civil, sí, claro, en temas de orden mercantil, que si lo trasladamos en la vida real, yo creo que, por lo menos en el despacho, yo creo que a lo mejor todos coincidimos, pero de 10 asuntos, 3 son de orden familiar, 3 son de orden mercantil, entre pesos y deudas y que reconozco, etcétera, 1 cuestión penal, 1 cuestión agrario y 2 laborales. Y los cambios de nombre también ya están a la orden del día, y de sexo en las actas. ¿Qué recomiendan ustedes a los jóvenes, estudiantes de Derecho y a los que están por egresar, en qué debemos profesionalizarnos? Maestro, primeramente, ya de acuerdo a los estudios de psicología y pedagogía, han cambiado mucho las situaciones. Antes decían, el niño reprobó matemáticas, mándale un curso de matemáticas. Ya no, maestro. Ahora es, oye,
¿En dónde sacó 10? Que se especialicen en eso, que vean lo que les gusta. Claro que hay muchas materias nuevas, que es la genética, la mecatrónica, toda la cuestión de las computadoras, que las demandas nos llegan ya a diario y donde nosotros necesitamos contratar un especialista para que nos explique y nos haga los dictámenes periciales. Pero las áreas del derecho son vastas, son amplísimas, ¿sí? Entonces, considero que deben elegir donde se sienten más felices y donde se sienten más plenos, porque ahí van a tener mejor producción como abogados y van a ser mejores. Y lo del segundo consejo sería que desde el primer año, del primer día de la carrera, se vayan a un despacho a sacar copias a lo que se pueda para ir aprendiendo, ir permeando y ir escuchando. Y el tercer consejo sería que los que ya están próximos a titularse, que se colegien. Hay muchos colegios, de los 14 que formamos la federación, hay muchos que aceptamos gente que ya esté en quinto, sexto, séptimo semestre, los aceptamos en la Barras en un grupo especial porque sí nos interesa que la gente vaya permeándose de todos estos conocimientos. Con mucho gusto los recibimos y es un placer, porque finalmente tenemos la historia de que a nosotros no nos enseñaron, maestro. Aprendimos a catorrazos. Entonces no queremos que a ustedes jóvenes les pase eso, son bienvenidos. Ese es mi Maestro punto. Alejandro, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que quieren estudiar Sí. o que están estudiando Derecho? Sí, si me permite, doctor, retomo el comentario que había hecho el doctor Gerardo. Con el aeropuerto que se iba a hacer hace 20 años, no en el de Texcoco, es San Mateo Atenco. Quiero ponerlo de ejemplo para que veamos el tema de la importancia de la especialización y la colegiación. En ese entonces, les quiero comentar que los abogados de la extinta Secretaría de Reforma Agraria hicieron todo un procedimiento de liberación de derecho de vía. Ese es el procedimiento que se realiza para el estudio y el pago de las tierras y poder posteriormente entrar a la construcción y las máquinas y demás. Pero la segunda parte de todo proyecto, de cualquier carretera, de cualquier espacio de infraestructura, lo compone de esos tres pasos, que es el proyecto, la liberación de derecho de vía y ya la construcción. Pero la liberación de derecho de vía la hacen los abogados. Y los abogados trabajaron con los ejidatarios, hicieron todo un procedimiento erróneo. O sea, ese lugar era el mejor lugar para el aeropuerto en este país. No se hizo por una falla técnica, porque los abogados de la extinta Secretaría de Reforma Agraria no eran especialistas en derecho agrario. Y entonces lo que provocaron fue no solamente no obtener las tierras, sino un conflicto muy grande, un conflicto social muy grande, que empezó incluso ya con actos violentos, con machetes y una serie de eventos muy lamentables. ¿Por qué es importante entonces estar especializado? Pues para atender ese tipo de asuntos. ¿Y cómo te dan los abogados? ¿Cómo obtienes esto? Pues a través de la capacitación constante, a través de la capacitación en conjunto. Para estos temas se tienen que atender una serie de especialidades en el conocimiento. Derecho ambiental, de derecho de la propiedad, derecho registral, una serie de conocimientos que deben de tener los abogados, pero todos en la materia agraria. Y hubiera sido un gran aeropuerto. Lástima que no se trabajó de manera adecuada. Bueno, nos quedan un par de minutos para cerrar y me gustaría que tanto la maestra Verónica García como presidenta de la Barra Queretana de Abogadas y el maestro Alejandro Juárez Jiménez como presidente de los abogados agraristas del estado de Querétaro, pues puedan extender la invitación que se tiene para este próximo viernes 12, o sea, de mañana en 8, en el Hotel Domun, 8:30 de la mañana, porque hay el desayuno con motivo del Día del Abogado. Entonces, maestra, por favor, en un minuto, maestro, por favor, en un minuto, porque nos quedan dos, que podamos cerrar. ¿Y dónde te pueden contactar para que se pongan en contacto, maestra? A ver. Claro que sí. Mi teléfono es 4428-450415. 0415.
Bueno, así como trabajamos los abogados todo el año, también tenemos un día de celebración. Este día, cada año, celebramos el día 12 de julio, el Día del Abogado, y lo vamos a celebrar con un magno evento en el Hotel Domun, con un desayuno. Por eso instamos a todos los asociados de los colegios y barras de abogados de Querétaro para que se sumen a esta celebración. Vamos a tratar ahí diversos temas importantes para nosotros y pues sería un honor tenerlos ahí ese día. Maestro Alejandro. Pues bien, claro que sí, con todo gusto, y además sería muy enorme que ustedes estuvieran en ese lugar, en ese desayuno. No solamente se celebra el Día Internacional, el Día Nacional de los Abogados, sino pues es nuestro día, lo sentimos así. Y compartimos con todos los compañeros de todas las especialidades agraristas, laboralistas, ambientalistas, etcétera. Y para fortuna nuestra, ahora el presidente de esta federación es aquí nuestro amigo el doctor Gerardo, quien va a presidir esa asamblea. Nos vamos a constituir en asamblea y en el transcurso vamos a departir algunos temas y, por supuesto, vamos a compartir el pan y la sal con todos ustedes. ¿Dónde te pueden contactar, maestro Alejandro? 442-226-2145. Con gusto los atendemos. De todos en las redes sociales los vamos a compartir y agradecerle a todo el equipo de TV WAC. Gracias a Divinidad Santana aquí en piso, a Francisco Delgado, nuestro productor, Eric Segura, Denise Sánchez y a Yamile Hernández. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.